así como dice tu palabra, que el pan nuestro de cada día nos los des hoy. También oramos por ese pan espiritual, que es el alimento que permanece para vida eterna, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con Hebreos, parte 3. Ya hemos visto eh, Hebreos 1, Hebreos 2, y ahora no versículos, sino la parte 2, y ahora la parte 3 de Hebreos. Y pues oramos para que Dios nos revele a cada uno su palabra, porque realmente no es por tener aquí solamente un conocimiento intelectual, y no se trata de información, sino se trata de formación, que seamos formados en esa disciplina que tiene que ver con la Biblia. Por eso nosotros hablamos mucho acerca del discipulado. Ese discipulado, pues obviamente viene de la palabra disciplina, donde, donde somos disciplinados en cierta área de nuestra vida, ¿no? Así como lo menciona Ricardo cuando le toca a él o a mí, pues él fue formado en una disciplina militar, y no pones pretexto cuando te dicen que hagas algo. ¿Por qué? Porque tienes que disciplinarte, o sí tienes que disciplinarte, porque yo digo, ahí te imponen una sanción, ¿verdad? Te arrestan, te castigan, y acá afuera, como no vemos un castigo en ciertas áreas de la vida, como que somos un poquito indisciplinados. Y no me refiero a usted, sino me refiero a la humanidad en general. Eh, pero hay algo que debemos de comprender acerca de la revelación, y hay una pregunta que hemos hecho constantemente en las últimas ocasiones, en quién es Jesucristo, pero quién es Jesucristo para ti. Jesús les hace una pregunta a sus discípulos, y, y les hace una pregunta, a ver, ¿quién dicen las personas que soy yo? Y unos dijeron, no, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Pero Jesús les dice, bueno, y ustedes que han dormido cerca de mí, que han comido cerca de mí, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí Pedro le dice, pues tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y lo que se trata es, aquí en Hebreos, es un libro en donde, en donde la palabra nos incita, por llamarle así, a que exaltemos a Jesucristo. Y vamos a ver poco a poquito por qué quiere Él que le exaltemos, que le glorifiquemos a Él. Entonces, en Hebreos capítulo 1, versos 6 al 10, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Fíjate, hemos visto acerca de la supremacía de Jesucristo, acerca de que de todo lo que hay en el cielo, ángeles,
principados, potestades y todo esto, el Señor Jesucristo es superior a todos ellos. ¿Por qué hemos visto que es superior y está por encima de todos? Porque el mismo Jesucristo es Dios. El mismo Jesucristo es Dios. Y aunque no sea reconocido a nivel mundial, y aunque no sea reconocido por todas las personas del mundo, Él es el Rey, Él es el Señor, Él es Dios. Y nosotros vemos aquí, fíjate, en primer lugar o como primer punto, vamos a ver qué dice, qué les dice Dios a los ángeles. Dice, bueno, o qué dice de los ángeles. Dice primeramente, a los ángeles les da la orden, allá en los cielos. Los ángeles son poderosos por el poder que Dios les ha dado. Pero de los ángeles les dice, adórenle o adoren al Hijo, adoren a Jesucristo, adoren a mi Hijo. Eso es lo que habla, les da una orden a los ángeles. Los ángeles, pues como sabemos, son seres espirituales que se dedican al servicio, o Dios los ha puesto para servicio de todos aquellos que son herederos de la salvación. Pero los ángeles no son dignos ni de que uno se les arrodille. Los ángeles no son dignos de recibir la gloria como la honra que recibe Jesucristo, o debe de recibir Jesucristo, o la honra que debe de recibir Dios mismo. Entonces, los ángeles son seres espirituales que a veces nos protegen porque Dios los manda a protegernos, incluso ni nos damos cuenta, pero ellos son seres que Dios los manda a cuidarnos. No debemos ni de pedirles a ellos, ni de arrodillarnos ante ellos, ¿verdad? Pero son seres espirituales que Dios los manda. Y cuando dice aquí, en segundo lugar, dice, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. O sea, Dios se expresa así y dice, ustedes son llama de fuego. Esa expresión de llama de fuego se habla de un poder activo de Dios. El poder activo de Dios que se mueve en y a través de, o sea, en los ángeles y a través de los ángeles. Por eso a veces que oramos decimos, Dios, manda a tus ángeles a que nos protejan y que tus ángeles acampen alrededor de nosotros, nos protejan y nos defiendan en contra de maldad, de los hombres rebeldes, perversos y malos, porque no es de todos la fe, ¿verdad? Y esa debe ser una oración, porque hay hombres malos, terribles, que intentan el mal contra las otras personas. Son hacedores de maldad. La Biblia sí los describe que están inventando cómo hacerle daño a las personas. Pero también está la gran bendición de Dios de que Él nos protege, nos cuida, nos ayuda. Y es una oración que debemos de tener por siempre. Cuando el Padre Nuestro al final dice, líbranos del mal, le estamos diciendo, Dios, líbranos del diablo, de sus demonios. Pero también como ora el apóstol Pablo y dice, líbranos de los hombres rebeldes, perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ahora, de los ángeles dice esto, pero mira lo interesante. Ya dice, todos los ángeles de Dios, adórenle a Jesucristo. Dice, del Hijo dice, en el verso 8 y 9, dice, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, fíjate, el mismo Dios, Jehová de los ejércitos, está diciendo, le está diciendo, se está expresando de Jesús de esta manera, le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, o sea, para siempre, el alfa y la omega, el principio y el fin, el principio de la creación de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, lo está encerrando aquí
todo. Y le dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. O sea, todos están en el cielo. Pero dice, a ti te ungió Dios, pero te ungió Dios con una manera diferente, una manera muy especial. Dice, te dio óleo, un óleo más arriba que el que le dio a tus compañeros, a todos los ángeles. O sea, como diciendo, tienes un grado más hasta arriba que todos los ángeles, porque es el mismo Dios. Jesucristo es el único que tiene todos los atributos que tiene el Padre. Los mismos atributos que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres. Acuérdate en las ocasiones pasadas. Jesucristo es Padre. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Todopoderoso. Y por Él estamos ahorita aquí escuchando la palabra. Porque Él incluso dice que la paciencia de Él, la benignidad y la longanimidad es la que nos lleva al arrepentimiento, a hacer otra cosa diferente. Entonces, vamos a ir leyendo aquí en Efesios, porque se trata que comprendamos cada uno de nosotros por qué Jesucristo es digno de mencionarse en todas las predicaciones. Y de una vez te lo digo, si tú escuchas una predicación, pero no te mencionan a Jesucristo, no te mencionan al Hijo de Dios, es una muy buena plática motivacional para que agarres energías. Ay, qué bien me sentí. Pero si Jesucristo no está al inicio, en medio y al terminar la plática, no es una predicación, no es una enseñanza bíblica. Porque Jesucristo debe y es el centro de la atención de nosotros, de los que decimos que somos cristianos. Por eso no decimos somos diocesanos, ¿verdad? No decimos de otra manera, sino que nos llamamos cristianos porque Jesucristo está en nuestro corazón. Jesucristo está en nuestros labios. Es la razón por la que estamos aquí. Y en la mañana estaba meditando en esto, me acordé de una alabanza que dice que Jesucristo es el motivo de nuestra razón, de nuestra canción. Nuestra melodía es Él, nuestra esperanza es Él, nuestro refugio es Él. Y así como ¿te acuerdas de los títeres que manipulábamos así? Que tenemos ahí, por ejemplo, la grabación que dice Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo y Jesucristo. Es que Jesucristo es todo para nosotros. Por eso aquí en Efesios, vamos a leer despacito, por eso aquí exalta tanto, por eso hablamos de por qué lo debemos de exaltar a Él. Y obvio, cuando le digo que lo estamos exaltando a Él, estamos exaltando a Dios también. Pero Dios dice que si no honramos al Hijo, no honramos al Padre. Ahora, dice, por tanto, es el apóstol Pablo hablándole a los Efesios, dice, acordaos de que en otro tiempo, ustedes o vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión. ¿De quién está hablando ahorita aquí el apóstol Pablo? Está hablando de nosotros, ¿eh? Está hablando de Pili, está hablando de Fide, está hablando de Manuel, de todos y cada uno de nosotros. Se está refiriendo el apóstol Pablo porque nosotros no tenemos la ciudadanía judía ni de Israel, ni hebrea. ¿O alguien de ustedes es judío? No, se está refiriendo a nosotros. Los judíos, aunque muchos de ellos no creen como un Jesucristo Dios, como Dios, de todos modos ellos, le voy a llamar así, por default son hijos de Dios. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo llegase a adoptar un hijo,
a un Gerardito, si yo llegase a adoptar un niño, ese niño sería mi hijo por adopción. Y yo como un buen hombre, o vivir como una buena mujer, o como un buen matrimonio, lo vamos a hacer heredero igual, ¿verdad? O sea, mis millones de dólares los tengo que repartir entre Cristina, Abigail y Gerardito, ¿no? Es un ejemplo, una ilustración. Ahora, eso era lo que yo haría porque yo digo por partes iguales. Aquí lo interesante que aquí el apóstol Pablo dice, ustedes en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión. ¿Por qué? Porque nosotros no somos del pueblo de Dios, no somos israelitas, no somos hebreos, no somos judíos. Pero a veces los peros son buenos, ¿verdad? Dice, ya éramos incircuncisos por la llamada circuncisión hecha de mano en la carne. O sea, una señal del pacto era la circuncisión, que los hombres teníamos que circuncidarnos. Bueno, allá los judíos, para ellos fue dado, ¿no? Como señal del pacto para con Dios. Era una circuncisión hecha en la carne en donde decían, ellos son los hijos de Dios. Dice, pero, dice, en aquel tiempo estábamos nosotros, Gerardo estaba sin Cristo y Gerardo era un desastre, lleno de vicios, lleno de cosas, así como en el mundo. O sea, sin Dios, dice, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo viví así. O sea, mi vida era un desastre porque yo me acuerdo que siempre con mis compañeros en el trabajo hasta meditábamos porque creo que no estábamos a gusto con la vida que llevábamos. Y en la mañana nos levantábamos y hoy no tomamos, hoy no fumamos, hoy no hacemos esto. Pero todas esas meditaciones eran en la carne. Ya cuando eran las 6 de la tarde, que era la hora de la salida, ya estábamos preparándonos. Entonces, Gerardo estaba en el mundo sin Dios, sin esperanza, ajeno a esta promesa que algunos ya tenían, a la ciudadanía. No tenía Cristo en el corazón. Vivía como un animal, la Biblia lo dice, animal irracional. Lo que se venía a la cabeza, eso hacías. Y la verdad, algo espiritual ocurría, porque yo incluso lo he platicado, no sé qué era lo que ocurría, pero estabas en algún lugar del bajo mundo y yo decía, esa chamaca va a venir para acá, y venía. Como que el diablo sabía qué era lo que ocurría. A lo mejor a ti se te hace conocido esto, ¿no? También lo viviste, también anduviste por ahí en eso. Ahora, estábamos sin esperanza, pero los peros son buenos. No solamente son malos o un simple pero, dice, pero ahora en Cristo Jesús, ¿cuántos están en Cristo Jesús ahorita? Todos estamos ya en Cristo Jesús, pero ahora en Cristo Jesús, dicen Cristo Jesús, nosotros, ahora Gerardo, y usted póngale su nombre, que en otro tiempo estaba lejos de Dios y de todo esto, ya fue hecho cercano por la sangre de Cristo. Yo ya estoy, a ver, yo me sienta como me sienta motivado, me sienta enojado, me sienta de mal humor. La vida cristiana no es por sentimientos. La vida cristiana no es por emociones. No se trata de sentir, se trata de creer lo que dice la palabra de Dios.
Y aquí me está diciendo a mí, yo ya estoy en Cristo, dice, a ver, ya estoy cerca de Cristo, y dice, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, yo estoy cerca de Cristo. Ese sacrificio para los que creen, para los que creemos, ya se efectuó. Y yo estoy cerca de Cristo. Y quiero decirle, y como lo decía en Vargas ayer, espero que no le afecte esto, pero usted puede hacer lo que usted quiera y Cristo no se va a ir de su vida. El problema es que usted no va a experimentar el fruto del Espíritu. Ese es el problema. Yo conozco personas con Cristo y Cristo está ahí con ellos, pero viven como mal, muy mal. Mal de su conciencia, mal emocionalmente, mal económicamente. ¿Por qué? Porque teniendo a Cristo, se alejaron de Cristo. Cometieron errores que los llevó a vivir como viven. Entonces, cuando yo le digo que Cristo no se va, no le estoy diciendo, puede hacer lo que se le pegue la gana. Y se lo he repetido muchas veces. Yo me he encontrado en la cárcel a hijos de pastores. A pastores me los he encontrado en la cárcel. ¿Y qué? Cristo se salió de ellos porque cometieron un delito, no. El problema que están pagando la consecuencia y podemos pagar la consecuencia de nuestros errores. Entonces, porque Él, o sea, Jesucristo, es nuestra paz. ¿Por qué tenemos paz en medio de la guerra? Podemos tener paz en una trinchera y podemos estar descansando en una trinchera aun cuando alrededor de nosotros se están viendo los cañonazos, pero nosotros podemos estar un momento en la trinchera descansando. Es un descanso. Pero no vas a quitar que deje de haber guerra. En el mundo hay guerra, guerra espiritual, todo lo que está aconteciendo y no lo vamos a poder evitar. Pero cuando tienes a Cristo, acuérdate, nuestra paz es Cristo. Nuestra paz que sobrepasa todo entendimiento está en Cristo. No está en el dinero, no está en el trabajo, no está en la esposa, no está en los hijos. Está y se encuentra en Jesucristo. Aquí dice, porque Él es nuestra paz y dice que de ambos pueblos hizo uno. O sea, usted tiene hermanos allá en Israel o tiene hermanos ya que son sus hermanos, que son judíos, ya son sus hermanos, porque de ambos pueblos, dice, hizo uno. Ahora, dice, derribando la pared intermedia de separación. O sea, había esa pared intermedia, dice, yo la quité. Dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo, o sea, quitando en su carne, en su sacrificio, las enemistades. Dice, y luego la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Hay cristianos, por ejemplo, que repiten mucho esto. Es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y se tienden a darle macizo al pecado. O sea, pecar deliberadamente porque, lo bueno que Dios es misericordioso. Pero si la escritura nos está diciendo bien claro, Jesucristo, por medio de su boca, nos dice, yo no les vine a quitar la ley. Yo no les vine a decir, ahora sí ya pueden matar porque ya son salvos, o a robar, o a mentir, o a adulterar. Yo no les vine a decir eso. El apóstol Pablo nos los dice. Os ruego que andéis en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos tienen un choque, una guerra, dice, se contraponen, se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis hacer. O sea, tú quieres hacer lo bueno, pero la carne es una lucha intensa. El egoísmo, la concupiscencia, las atracciones del mundo, los dardos de fuego del enemigo, y siempre están ahí. La carne, la concupiscencia, luchando. Dice, ellos están en una lucha interna. Y ya habla aquí, fíjate, no anuló los mandamientos. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas. Y el apóstol Pablo dice, de parte de Jesús, de tales, dice, y cosas semejantes a estas, o sea, y sus derivados, de las cuales yo os amonesto, que los que practican tales cosas, dice, no entrarán en el reino de Dios y de Cristo, cuando se vuelve una práctica. Porque después de que dice uno, ay, me doy permiso, que le hago, le pido, me doy permiso de hacer esto, mañana le pido permiso a Dios. Cuando ya lo hace uno de una manera constante, se vuelve una práctica. Y esa práctica nos va llevando a hacer otras cosas y otras cosas y otras cosas. Por eso aquí nos dice, yo no vine a quitar esto. Lo que sí vino a quitar él fueron, y a lo que se refiere aquí las ordenanzas de la ley, se refiere a que esa ley se refiere a la ley ceremonial, a los rituales y a las fiestas solemnes. Eso fue lo que quitó él. Pero la ley moral, la ley en cuanto a los mandamientos específicos que nos da él, eso no lo quitó. Se vino a quitar todas las ceremonias y rituales, por ejemplo, los holocaustos que se hacían, las expiaciones por el pecado, las ofrendas de paz, eh, ahora el contacto con lo inmundo, porque todas esas cositas, de esas nos vino a librar Dios, porque no hubiésemos podido ser salvos. O sea, una mujer que aquí también lo menciona la Biblia del flujo de sangre, no podía entrar cuando andaba en sus días a una congregación. Se consideraba inmunda y eso lo quitó Dios. Si alguien tocaba un animal muerto o a un muerto, también era impuro, ya no podía entrar a la congregación. Tenían que hacer rituales para esa purificación. Pero Jesucristo es nuestra paz. Él murió una sola vez. Entonces, dice de la Pascua, de los tabernáculos y de las vestiduras de los sacerdotes. Nos vino a librar porque era también una vestidura específica que se ordenó para Aarón, para Moisés, para sus hijos. O sea, ahorita te pongas pantalón, te pongas, no tiene que haber una regla para la vestimenta de nosotros. No hay una regla. No hay una regla para cómo te arregles o cómo te pongas el pelo, si te dejas crecer el pelo, si te vistes de tenis, si te vistes de zapato con playera. No hay una regla. De eso nos vino a librar Dios. Porque la verdad existe que no te pintes, no te pintes el pelo, no te pintes la boca, eh, no uses o deja de hacer, no comas esto, no comas esto otro. Eso no existe. De eso nos vino a librar Jesús. De eso nos vino a librar, de las ordenanzas de la ley que tenía que ver con ceremonias, con rituales y fiestas solemnes. La ley ceremonial, porque hay dos cosas, era la ley ceremonial y la ley de los mandamientos, o sea, la ley moral. Eso no nos lo quitó. Ahora, sigo leyendo aquí en Efesios
Dice, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, o sea, el Evangelio de Jesucristo. Esas son las buenas nuevas de paz, que ya no tienes que hacer tanto ritual. Y es que era un trabajo, derramar sangre de corderos y todo eso de reglas que ya las quitó, ya no existen. No quitó los mandamientos, se lo vuelvo a repetir. Por ejemplo, ¿cuáles eran las ordenanzas? Bueno, la palabra de Dios dice que todo lo que se hacía, los rituales de entrar al tabernáculo, de entrar al atrio, luego a la primera parte del lugar, que era el lugar santo, y luego al lugar santísimo, una vez por año que entraba el sacerdote, eso ya lo quitó. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acceso al sumo sacerdote que es Jesucristo. Ya no hay sumos sacerdotes entre nosotros. Todo el pueblo de Dios son sacerdotes. ¿No lo dice Gerardo? La escritura dice que no somos somos real sacerdocio, somos nación santa y somos pueblo adquirido por Dios. Eso somos nosotros. Entonces, ya no hay sumos sacerdotes que tengan que abogar por ti y por mí, en el que tengas que ir a hacer una solicitud y decirle que te perdone tus pecados a alguien, porque tú tienes y yo tengo acceso directo al sumo sacerdote que es Jesucristo. ¿Y dónde? Donde tú quieras. Te encuentres en la playa lavando los trastes, meneándole los frijoles, tú ahí puedes estar con Jesús y puedes pedirle estando donde te encuentres. Donde te encuentres, ahí está Jesucristo. Porque todo eso, todos esos rituales eran sombras de lo que había de venir. El que entraba el sacerdote a ofrecer el sacrificio, dice que si él no había pedido o no se había puesto a cuentas con Dios, palabras más o menos, y entraba sucio, un ejemplo, si él tenía que ofrecer algún sacrificio, un holocausto, y tenía que entrar al lugar santísimo, pero él antes se había contaminado con inmundo, de haber tocado a un leproso, de haber tocado a un muerto, o cualquier cosa, y si él entraba así, él moría, porque había ciertos rituales antes de entrar al lugar santísimo. Pero la sangre de Cristo nos hizo entrar hasta el lugar santísimo, a cada uno de nosotros, sin más rituales que llegar ahí con Jesús. Tenemos entrada ahí. Esto es para que te alegres y para que no andemos con esa cara de ligas, ¿verdad? Es para que te alegres. No es cómo te sientes, es creer y confiar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces era sombra, pero ahora Cristo es la luz. Cristo es la luz, mientras de que en el Antiguo Testamento los rituales, todo lo que se hacía era una sombra, ahora ya para nosotros es luz, es una luz. Jesús es la palabra y dice que la palabra de Dios es lumbrera para nuestros pies. O sea, es que no tenemos que andar batallando por ningún lado para caminar. El camino es Jesucristo. Y el camino dice que tiene que ser estrecho o angosto. La puerta es Jesucristo. Él es la puerta de las ovejas, pero es una puerta también angosta, estrecha, en donde Él mismo te dice, no te la vas a llevar tan suavecito. Y luego dice también la escritura que todo eso era una figura de lo que iba a venir. Todos los rituales, la circuncisión, todo eso era
una figura de Cristo, de lo que había de venir. Entonces, mientras de que eso era una figura, Cristo es la realidad. Por eso él dice, ahora ya no hay circuncisión física hecha por mano de hombre. Ya no es una circuncisión física, sino que él dice que es la circuncisión del corazón. La señal de la circuncisión es cuando Dios ve y dice, ahí está Jesucristo en ese corazón. El velo ya no es un velo de tela, de lino, por muy bonito que fuera. En ese momento, cuando Jesús dijo, consumado es, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y diciendo, todo lo que tú puedas ver de rituales, de fiestas solemnes, quedó atrás. Ahora ya estamos bajo un nuevo pacto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estamos bajo la gracia. Ahora, muchos sacrificios había en aquel tiempo. Cada vez que pecabas, tenías que ir a sacrificar un corderito, tenías que ir a sacrificar una palomita, tenías que ir a sacrificar, o sea, y aparte era un negociazo. Por eso Jesús cuando llega al templo, dicen que empieza a volcar las mesas de los cambistas y se hace un azote y empieza a correr a los animales que tenían ahí. Y él dice, escrito está, la casa de oración para muchas naciones, ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Porque ya se había vuelto un círculo vicioso. Es lo que te digo, que se vuelve un círculo. Ah, ahorita peco, mañana le pido perdón a Dios. Y ellos, bueno, voy a pecar, pero a ver, tengo que ofrecerle a Dios. Ahí tengo el borrego. Se lo llevo. No había esa circuncisión del corazón, que es lo que quiere Cristo que hagamos. Entonces, había muchos sacrificios o teníamos que hacer muchos sacrificios, pero Cristo fue el único sacrificio. Con ese sacrificio basta para nosotros. No debemos de andar cada rato que crucificándolo y que la verdad yo puedo entender que cuando uno ofende a Dios, estás ahí como los niños. Perdóname, por favor, perdóname. Sin embargo, honestamente, no necesitamos o sea, más que una vez, Cristo te perdona. Nuestros hijos a veces cuando bueno, ya no, ya están grandes, ¿no? Pero de niños a veces están ahí con la mamá, mamá, perdóname. No, ¿te ha tocado? Y un montón de veces que te dicen, pero con Cristo, perdóname, y Él te perdona. Entonces, Cristo, el único sacrificio. Con ese sacrificio bastó. Ahora, ¿qué le corresponde a la humanidad creer? A la humanidad lo que nos corresponde es lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí sigue diciendo, el que cree, pues no es condenado, pero el que rehúsa creer, ya es condenado. Ahora, en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan 1:11 y 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, el creer. Entonces, todo esto que estamos leyendo es para las personas que creen y le reciben en su corazón, como dice Romanos 10:9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca
se confiesa para salvación. Dice entonces, en aquel tiempo, Gerardo, en el verso 17, dice, en aquel tiempo, perdón, sí, en la segunda parte dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, vosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca, o sea, tanto a judíos como gentiles. Dice, por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois, o sea, Gerardo ya no es extranjero, y ponle tu nombre, ni eres advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos el edificio de Dios. Esto no es santo. El altar de nosotros es el corazón. Nosotros somos edificio de Dios, somos morada de Dios y somos el templo del Espíritu de Dios. Somos donde mora Dios aquí. ¿Cómo nos podemos dar cuenta o cómo sabemos que mora en nosotros? Dice la Escritura que el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Dice, y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Por eso dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder, mediante el que nos llamó por su gloria y excelencia. Él nos llamó a nosotros. Tenemos una herencia con Cristo, una herencia en los cielos, pero también una herencia aquí en la tierra. Ahora, Cristo como mediador también lo dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo y Jesucristo, el único mediador. No hay nadie más, no hay ningún ángel, no hay nadie más que Jesucristo es el mediador, porque no hay salvación en nadie, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro regalo de Dios en que podamos ser salvos más que su Hijo Jesucristo. Nada más en Jesucristo como mediador. Ahora, hubo muchos sacrificios y por eso dice la Escritura que tenía que mandar al Redentor, a Jesucristo, porque no había un sacrificio perfecto para poder transformar a la humanidad, sino todos esos sacrificios eran imperfectos, por llamarlo de una manera, porque volvíamos a fallar. Jesucristo mismo les decía a los escribas y a los fariseos, incluso a Nicodemo le decía, porque no entendía. Tenía un conocimiento intelectual, pero no tenía una formación espiritual. Y él le decía, ¿cómo que tú eres maestro de Israel y no sabes esto? ¿No sabes acerca del nuevo nacimiento? ¿No sabes, no puedes entender tú que te sabes de memoria el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia? Te la sabes de memoria, pero ¿no puedes entender esto, que el nuevo nacimiento es diferente? Que no se trata de que vuelvas a entrar en el vientre de tu madre, ¿no? Porque todo esto solo lo da Jesús. Jesucristo les decía, les dijo a sus discípulos,
pero hasta ahorita no lo dice. Les conviene que yo me vaya. Físicamente él les decía, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendría el Consolador y los convencería de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me van a ver más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Fíjate, no entendían ellos acerca del pecado hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos. No entendían ellos de justicia, o sea, de lo bueno y de lo malo, no sabían distinguir. Pero tampoco no entendían que el diablo ya había sido juzgado. Y ya, yo les he dicho, es que no tiene poder el diablo más que el que tú le das. Es una buena o bonita manera de juzgar, o perdón, de justificarnos. Es que el diablo tiene la culpa. Yo siempre juego así con mi mujer y le echo la culpa, pero ella sabe que es jugando, ¿verdad? Pero a veces nosotros ya como cristianos andamos culpando a un enemigo derrotado. No, es que él tuvo la culpa. No tiene él la culpa. Nosotros somos los responsables. Él te pone la tentación, pero yo soy el responsable. ¿Ah? Cuando se nos pierden las llaves, ahí voy y le echo las llaves. Ya las encuentro por allá donde yo las perdí, las dejé por allá y llego yo despacito y se las pongo en la bolsa de mi mujer. Ya me descubrió, pues por eso ya. Pero voy, oye, ¿no las traerás en tu bolsa? Y ahí empiezo yo, porque me divierte, me hace reír un rato con mis travesuras, ¿verdad? Pero Jesús, a través de su Espíritu Santo, hace cosas en nosotros que nosotros no las podemos hacer, pero solamente cuando Él actúa a través de la conciencia, aquí adentro. Mientras de que nosotros tenemos una labor de predicar el Evangelio, el Espíritu Santo está trabajando para enseñarles a nuestros hijos, que a veces decimos, ¿cómo? Si nuestros hijos no entienden, ¿por qué no puedan entender esto que es tan sencillo? Bueno, porque el Espíritu de Dios es donde debe de obrar ahí, no nosotros. No vamos a tratar de convencer a nadie de sus errores. Yo lo que recomiendo, oro por mi familia, por mis hijas, por mi familia que tengo allá en Guadalajara, por mi familia de donde quiera que se encuentren, orar por ellos, porque yo no los voy a convencer, no los voy a convencer, pero no es mi trabajo convencerlos de nada, a nadie. Sí hablarles el Evangelio, pero no llegar a decirle, oye, Cristina, que éntrale al trabajo o haz esto o deja de hacer aquello. Mira, es un ejemplo. No vamos a poder hasta que entre el Espíritu de Dios a hacer su obra ahí. El sacrificio ya está, pero Dios tiene una manera muy especial de enseñarnos, muy especial. A muchos nos enseñó de una manera drástica el poder llegar a conocerle, a otros de una manera más sencilla, en las buenas. Pero como decía mi papá, ¿quieres buena vida o quieres mala vida? Y ya está el cinturón a tu disposición. Y Dios es lo que a veces, de la manera que actúa, nos mete en problemas. Pero todo esto, lo que hemos hablado, lo que se trata es conocer a Jesús. Para finalizar, te digo, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Alguien que todavía está en una cruz clavado? ¿Alguien así? ¿O quién es para ti Jesucristo?
Se trata de que nos alimentemos de la palabra para poder conocerle a Él, como nos conocemos nosotros. Nos vamos conociendo poco a poco. Bueno, también se trata de que conozcamos a Jesucristo para honrarle, para glorificarle como Dios quiere que le glorifiquemos. Y vamos a orar por esto, porque a mí este tema de Hebreos se me hace muy interesante, porque se trata, y hablándolo de una manera como yo lo digo, de que Jesucristo entre hasta nuestros huesos. Él es la razón de ser, Él es la razón de nuestro cantar, Él es la razón de nuestra salvación y de la vida eterna. El que glorifica a Jesús, glorifica al Padre. Vamos a orar. Terminando de orar, ¿vas a poner un video? ¿Van a poner un video? Ok. Padre, te damos las gracias por tu palabra. No sé cuál es la intención por la que te buscamos, Señor, pero tú eres un Dios de amor. Cual sea la intención, como tú les dijiste en aquellos tiempos a las multitudes, me siguen porque comieron el pan y se saciaron. Mas tú no los desechaste, no los condenaste, simplemente los instruiste y le dijiste, trabajad por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Y tú te referías, Padre, a comer tu carne y beber tu sangre, que tenía que ver con recibir tu palabra, de creerla y de ponerla por obra, Señor. Por eso te rogamos que Cristo Jesús cada día sea encarnado en nuestros corazones, que el carácter de Jesucristo nos amoldee, nos dé forma, que todo lo que tiene que ver, y aunque se ve repetitivo, pero tú lo sabes, Padre, que no es una vana repetición, que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza sean parte de nosotros cada día. Que día a día, Señor, tomemos en cuenta el leer tu palabra, el alimentarnos, porque eso es lo que va a transformar nuestras vidas. Sabemos que estamos en un mundo caído, lleno de tentación, lleno de circunstancias que nos pueden alejar de ti, lleno de circunstancias incluso que nos pueden hacer indignos, Señor, de acercarnos a ti. Pero sabemos, Padre, que tú eres un Dios perdonador y que tú eres un Dios fiel y que todo lo que prometes lo cumple, Señor. Gracias por tu palabra y todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.